Pues ahora, quién sabe cómo le irá en la zona rural a la pobre gente. Porque esas son las gentes más beneficiadas, la gente de la zona rural. Que en la capital Claro. todavía tenemos zonas rurales. No digamos adentro. Vamos a darle la palabra a Chambita, Sara, y Ok. luego va Anita Sí, está bien, cualquier para cosa, ver aquí qué tienen estoy. que decir. Se llama Rodrigo Ayala, el diputado. Oigan, al que le Ah, al que remodelaron le y lo pasaron de aquí para 4 allá. veces su oficina. Sí, Ok. sí. Gracias. Bueno. Adelante, Chambita. Buenas noches. Y luego Anita, nuestra administradora. Gracias, gracias. No escuché lo último que dijeron del chulo ese. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Me disculpan ahí? Que ellos se quejaban en los gobiernos anteriores de la remodelación de las oficinas, que tenían lujos, que ellos Ah, perfectamente podían estar atendiendo a su gente en la comunidad bajo un va. árbol, y en realidad a él le modificaron 4 oficinas para él, incluso en el hecho de muerte del diputado Adelmo Rivas por COVID, a este señor solo esperaron que él muriera y le quitaron la oficina, y esa oficina tenía 2 años de remodelación y le quitaron la alfombra, modificaron las paredes internas, le cambiaron el cielo falso porque a él no le gustaba y él se pasó con su personal porque a él nunca le cabía su personal o no le gustaba la oficina que le daban. Y ese es el hecho que yo puedo decir, yo lo vi. Pero sí escuché de otros diputados que, ay, esta oficina no me gusta, me paso para acá, y así estuvieron mudándose como año y medio ellos o año, 2 meses quizás, que recuerdo que estuvieron, aquí no me gusta, aquí sí me gusta, y se pasaban de un lado para otro. Yo decía, esta gente, ¿cuándo se va a terminar de sentar? Decía yo, si los diputados de antes, esta oficina le daban, ahí se quedaban. Si era un cochitrilo, lo que fuera, una esquinita, ahí se quedaban. Y estos pasaron todo un año brincando para acá, para allá, quitando a los de arena de aquí, pasándolos a Gracias, y así. gracias, Uh -huh. Sarita, gracias. Actualizados. Bueno, Miren, esta gente ya entró en la etapa del cinismo. así es. Esta gente de oficialismo ya entró en la etapa del cinismo, del descaro. Entonces, que ya no nos extrañe eso, ni quememos neuronas, ¿vea? Viendo esos detalles, porque ya entraron a esa etapa. Acabo de estar hace un tiempo en un space de focas y no me dieron la palabra, a saber por qué va. Pero siguen revolcándose en lo mismo de siempre después de 4 años esta gente. Vamos a llegar a los 5 y van a seguir con ese sainete. Lo más importante es que la gente ya no se los está creyendo. Bueno, vamos a entrar al punto. Un poquito de contexto nada más. Señores, hace 2 semanas creo que fue o 3, el Faro sacudió la política nacional porque reconoció el triunfo, entre comillas, del combate a la delincuencia del gobierno. Por ahí está Mario Gómez. Mario Gómez, bien encachimbado, les dedicó ahí un tuit mero veneno, no, muy certero sobre la posición de ellos, ¿verdad? Yo comparto bastante la posición que dijo Mario al respecto. Pero vamos al punto. Esta gente reconoció el triunfo, entre comillas se los pongo, porque también ellos lo ponen entre comillas, del gobierno sobre la delincuencia. Pero ahora vamos a lo siguiente, a lo económico. Miren, yo no sé si este día ya solucionaron el problema del subsidio del gas. Ayer se manejó eso y no han aclarado. Un problema, pero tan serio para la gente pobre. Explica lo del subsidio, Chambita, para los que no sepan. ¿Cómo era Vaya, ese mambo del subsidio y qué es lo que ha pasado? Gracias. el subsidio al gas es un precio preferencial que se le da a los sectores populares para la compra del gas propano, que es subsidiado por el impuesto a la gasolina de los particulares. A través de eso se subsidia el tambo de gas. Ayer se manejó que una empresa dejaba de darlo porque el gobierno no le respondía financieramente los compromisos. Se manejó eso. ¿Cuánto Hoy vale no. cuánto vale el tambo, Chambita? ¿Cuánto vale? Recordemos que son 3 tamaños, un pequeño, uno mediano y el otro más grande. Pero el mediano, el que ocupa la mayor parte de las personas, te viene costando un equivalente a $12, más o menos. Con el subsidio te viene saliendo en 5 o en 6. Puya, recordemos las pupuserías, los comedores populares, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto de ese gas no consumen?
Este es un pequeño ejemplo de ahora, señores. El queso en San Miguel está a $6 la libra ya. Y todos sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué el queso y los lácteos se han ido arriba en El Salvador? Porque un exfuncionario ha acaparado esa importación desde Guatemala. Porque este gobierno se ha acabado el agro total. Entonces, tienen todo este año para solucionar lo económico, pero no se ven visos, no se ven señales de que quieran entender ese punto. El oficialismo triunfalista ahorita, ¿verdad? Con la reelección del caballero, triunfalista en estos momentos, hasta se burlan de la gente opositora sobre ese punto. Y no sabemos si esa cuestión va a ser corregida en el futuro. Porque es cierto, la delincuencia ya no es el problema principal de los salvadoreños, ahora es la economía. Un gran problema que no se le den visos de solucionar. Y no solo en ese punto nos podemos ir, podemos contar una serie de situaciones, ¿verdad? La carestía de la canasta básica. Siempre alegan que es cuestión de coyuntura mundial, ¿verdad? Que el divino no tiene la culpa de nada, sino que es la coyuntura mundial, y por eso es que está la gran inflación en El Salvador. Podría haber parte de eso, pero en realidad, como les digo, ese triunfalismo con el que están embriagados en estos momentos, tienen todo este año para mantenerlo, para mantener esa posición tan victoriosa. No sabemos cómo van a pintar las cosas. El año apenas empieza, señores. Ojo, y la política se juzga día con día. Esto independientemente de que no tengamos oposición, que los partidos estén acabados, etcétera. Recordemos que hay un vacío en preferencias electorales que ronda el 60%. Ojo. Entonces, y otro punto muy importante que les iba a comentar. Yo veo, bueno, se dieron cuenta que el Tribunal Supremo Electoral ha asignado 70 millones para la cuestión del voto en el exterior, señores. Oigan, qué terrible, 70 millones. Y para la cuestión interna, 84. Casi igual. Pero lo más patético es que esta mañana, en una entrevista de diálogo con Ernesto López, la abogada Tania Pastor, ferviente defensora del gobierno, afirmó una cuestión que los ha de haber estremecido pues a ellos mismos. Dijo que no estuvieran tan atenidos a votaciones masivas en el exterior. Yo creo que eso vos lo sabes allá, Xochitl. Más que cualquiera lo sabe. Porque el apoyo en el exterior a esta gente día a día se les derrumba. 1, 2. El voto electrónico también tiene cuestiones técnicas bastante difíciles para gente, sobre todo mayor. 3. Desplazarse a los consulados es bastante duro para muchas personas porque allá no hay cuestiones de que los horarios de trabajo se los van a respetar, ¿verdad? Y ojo, fíjense que parece ser que ya suspendieron una visita a Nueva York. No sé si pueden averiguar que tenían en una asociación de comerciantes o bueno, Oscar Landaverde no ha entrado. Oscar subió eso. O en una iglesia. O sea, ya no se reúnen allá en mítines. En Los Ángeles, y no sabemos si la han cancelado. Venía el señor Conan este próximo domingo, creo. No, creo que era Ernesto Castro. Era Castro, sí, tenés razón. Ernesto Castro, oigan lo siguiente, el perfilado para la vicepresidencia. No, bueno, yo no me recuerdo ahí lo que subió Oscar, tal vez sube Oscar y confirma, pero yo leí que era en Nueva York, que habían suspendido esa cuestión. Entonces, la cuestión allá se les está desconfigurando día con día. ¿Cómo va a estar dentro de un año esta gente? Bueno, solo esperemos. Gracias, por aquí me quedo. Acabo de poner aquí arriba el tweet de Oscar para que lo lean. Gracias, Chambita. Adelante, Anita. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Xochitl, por cubrirme. Acabo de salir de trabajar. 10 horas intensas de trabajo. No, mentira, 14 ya. Dale, chucho.
Bueno, primero agradecerle a Sara su atención, el tiempo que nos ha brindado y los insumos que nos ha brindado, y dejar un par de insumos también sobre la mesa. Como pueden ver en nuestro icono de perfil y también como se ha publicado mucho, parte del régimen de excepción es el ataque a la organización comunitaria, tanto la sindical, que es a nivel de gremios laborales, como dentro de las comunidades per se, como es el caso de Santa Marta, Espíritu Santo, Iquilisco, si no me equivoco, y obviamente el abuso desmedido a la explotación del medio ambiente. Y retomando también un poquito lo que decía Chambita, el reportaje del Faro que le dio la vuelta al mundo la semana pasada. Yo creo que es importante no quedarnos con el titular y leer o escuchar, porque está la versión completa para escucharla, porque dentro del mismo reportaje había denuncias muy importantes, como que solamente el 30% de las personas que están privadas de libertad, de esas 60,000 personas, no, solo ese 30% son realmente personas que tienen casos que pueden ser comprobados, que tienen vínculos reales con pandillas de los cuales se tienen pruebas. El resto son meros casos circunstanciales. Muchos de esos casos estamos hablando que el otro mes ya cumplen 1 año, del que nada debe, nada teme. O sea, creo que es bien importante analizarlo un poco más, y no lo digo por la audiencia, con todo respeto, lo digo por el presidente, más que todo, porque él tuvo la audacia de retuitearlo y de aplaudirlo y de vanagloriarse de ese tuit, cuando en realidad está lleno de denuncias como esas, denuncias de todos los tipos de abusos y torturas que hay dentro de las cárceles, una explicación de cómo ha cambiado el sistema de organización y de manejo de las pandillas hacia la sociedad, que es por lo que en realidad se redujo la tasa de personas que son víctimas de extorsión y también la tasa de asesinatos. Realmente dentro de las estructuras de crimen organizado hay evoluciones, y al parecer, y de acuerdo a lo que muy bien explicaba los periodistas que estuvieron involucrados en el reportaje, eso es lo que ha pasado. Ha habido una evolución, y dentro de esa evolución ha habido una tregua y una negociación con el gobierno, que también ya es de todos conocida. Entonces es mucho más que lógico que los indicadores que necesitan que se vean bien, van a verse bien, pero eso no significa que el flagelo de la delincuencia se haya terminado, ni tampoco significa que el régimen de excepción sea la solución, porque estamos ya ante una crisis económica en El Salvador. Estamos en muchos productos de la canasta básica hasta con un 80% de incremento versus el mismo periodo del año pasado. Hay personas que lo podrán cubrir, pero la mayoría no. ¿Y qué sucede? Tiene que prescindir. Si usted no puede cubrirlo, tiene que prescindir de eso, prescindir de alimentos básicos, prescindir del huevo, prescindir del queso, limitar los frijoles, limitar la tortilla, y eso vuelve el círculo vicioso del hambre, la desnutrición, las enfermedades, etcétera, etcétera, y que todavía no hemos llegado
al digamos, la cúspide del debacle económico que se está viviendo en Estados Unidos. Todavía no hemos llegado al momento más duro de la recesión, que eso se va a ver más o menos a mediados de este año. Y quieras o no, una verdad a medias que se ha manejado desde el oficialismo es que la situación estadounidense está relacionada con nuestra economía. A medias sí y a medias porque parte de nuestra economía se ve impactada por estar dolarizado y a medias no, porque ellos vendieron en su plan Cuscatlán una reactivación del agro, un apoyo al agro, una economía de subsistencia sólida que hasta este momento no se ha cumplido. Es más, se ha destruido aún más el agro, como mencionaba Chambita. Entonces, todos esos detalles pueden llevar a nuevos casos de delincuencia, como cada uno lo quisiéramos considerar, pues ya queda conciencia nuestra, pero mi percepción personal es que yo no puedo medir con la misma vara a una mamá que, por ejemplo, tiene que ir a robar porque no tiene para la leche de su bebé, porque tampoco le baja leche porque tiene desnutrición severa. No puedo medirla con la misma vara que medir, por ejemplo, a un diputado que se gastó miles de dólares en remodelar su oficina, que también es un tipo de robo. Entonces, esas cosas las quisiera dejar sobre la mesa para la reflexión, y conforme avancemos en el espacio, pues vamos participando todos y les queremos pedir la participación a todos. La opinión de todos es importante y es grato siempre escucharlos. Por el orden, va primero Conan y luego Chambita. Adelante, Conan. Muchas gracias y gracias por organizar este espacio. Miren, yo solo quiero tocar dos temas bien puntuales. El primero es, les quiero decir que hace unas horas platiqué con un amigo mío que es un ejecutivo de Twitter, que él está basado en Londres. Él estuvo involucrado en el tema de Twitter. Conan, acérquese más el micrófono a la boca porque no se le oye. ¿Me oyen ahora? ¿Hable? Sí, me escuchan. Sí, pero tiene que acercarse. Sí te escuchamos. Bueno, la cosa está en que hace un par de horas platiqué con un amigo mío que es un ejecutivo de Twitter que está basado en Londres, lo que estaba diciendo. Y me dice, yo le expuse un poco cómo era la situación y él hizo una especie de investigación en cómo eran las tendencias en el Twitter, en El Salvador, etc. Ahora, les voy a decir una cosa que él me decía. En el caso de los mercenarios contratados con fondos públicos para hacer todo lo que ya sabemos que es lo que está pasando, incluyendo a esta muchacha dominicana, lo único que tiene que hacer todo el mundo es bloquear esa cuenta. Ni qué ni para qué, lo que tienen que hacer es bloquearla. Entonces Twitter empieza a trabajar su algoritmo y eso se va cayendo en el tiempo. Entonces la recomendación que me hace una persona, no puedo revelar el nombre porque pues, sí, es una persona que ha trabajado porque estuvo bien involucrado desde el momento en que el Twitter se desbocó en el Reino Unido en el tema del Brexit. Entonces él me dice, la acción puntual es bloquear esa cuenta. O sea, sin qué ni para qué es bloquearla, porque a medida que se disminuyen las interacciones con esas cuentas, Twitter empieza ¿cómo se dice?
a recrear el algoritmo con base en esas cuentas. Entonces las interacciones disminuyen y por su propio peso tiene menos vida en el sitio. Eso es una cosa, eso es un tema que yo quería tocar que me parece muy interesante, porque yo le puse de ejemplo esa cuenta y me dijo, no, eso es fácil, lo único que tiene que hacer es bloquear, punto. Entonces la invitación es a que no generar contenido o no hacer, como se dice, retweet o quote de las publicaciones de esta persona. Simple y sencillamente hay que bloquearla y el Twitter va a hacer su algoritmo, va a desarrollar. Esa es una de las cosas. La segunda cosa que yo quisiera mencionar es la crisis que hay a nivel interno en Nueva Ciudad por el tema de las candidaturas. Miren, ese tema ahorita tiene a una gran cantidad de personas en los distintos a nivel de una avenida. Hay una gran cantidad de personas que están poniéndose mal entre ellos porque piensan de que desarrollando enrollándose con gente cercana, no ni siquiera con hermanos, con gente cercana, piensan que van a lograr desbancar a otros, que ahora están, digamos, sobre todo los diputados, pero también pasa en parte de la nación. Entonces, miren, esa cosa se va a caer por sí misma. Todas esas personas, aún sabiendo que tienen concentrado, digamos, la manera en que van a desarrollar un fraude electoral, ya conocemos la figura, ya sabemos que están pidiendo más de 150 millones para un evento electoral que en las condiciones actuales no debería ser de esa naturaleza, pero bueno, independientemente del análisis cuantitativo del costo de las elecciones, miren, esa gente se está ahorita matando entre ellos. Y eso es una cuestión de que cuando avancemos en el 2023 y estamos llegando al final de año, vamos a entender cómo está con la alta concentración que tienen las decisiones independientes según la ley se pueden organizar elecciones internas adentro de los partidos. Eso ya no funciona, eso ya está descartado, eso va a ser una cuestión de puro trámite. Ya pasó una vez con el fraude interno que hicieron de idea, y así están organizándose los otros partidos satélites. Entonces hay que ponerle mucha atención y ustedes, todos los que están aquí conectados, en el exterior es una cosa que es una bomba. Platicando con dos personas, una que está en Las Vegas y la otra que está en Long Island, me dicen, miren, ya aquí la gente, ahora el que saca en las reuniones familiares, en las reuniones comunitarias, saca el tema de Michelle, la gente le empieza a hacer burla, la gente les empieza a hacerle decir, no, vos estás loco, vos estás perdido. Entonces, miren, eso es una bola de nieve que va a crecer. Entonces, el tema del voto en el exterior no crean que es una gran oferta para los ciudadanos del exterior. No, miren, está comprobadísimo. No van a votar más, ni siquiera, no van a llegar ni a 10,000 votos del exterior. Tomando en cuenta, imagínense en Estados Unidos, póngale que hay 1,000,000 de personas que sin temor van a acercarse a los centros de votación o van a ejercer el voto. Eso es mentira. No van a votar ni 1,000 personas. Entonces, bueno, eso es otro análisis, pero volviendo a lo que quería decir, primero era bloquear las cuentas. Y esa muchacha dominicana, darle bloque, ¿para qué? Para no estar expuestos en esa cuestión. Y Twitter va a hacer su algoritmo, va a desarrollar todo el... Y lo otro no se te escucha. No, sí, lo otro es ponerle atención a los pleitos internos de Nuevas Ideas. Si ustedes pueden, todos los que estamos en El Salvador podemos así poco a poco ir platicando y la gente les dice,
La gente les dice las cosas que no están de acuerdo con la manera en que el primo del presidente está manejando el partido, porque piensan todavía de que el partido es una estructura política, con bases, con temas territoriales. No, ellos no entienden. Mucha gente se está dando cuenta de que el Partido Nuevas Ideas es una mafia coronada y está patrocinada por un grupo y que están extrayendo fondos para financiar las campañas. La gente ya se está dando cuenta. Entonces, ese es el otro segundo tema en que yo quería hacer referencia. Si ustedes tienen la capacidad de hablar con las personas en cualquier lugar en El Salvador en el que están, se van a dar cuenta de esa realidad. Solamente muchas gracias por el tiempo. Gracias, Conan. Adelante, Chambita. ¿Me escuchan bien? Sí, Gracias. Interesante ese punto que dijo Conan. Tal vez Mario nos puede ampliar sobre el tema. Mario es técnico en esto. No me quedó muy claro. Si bloqueamos masivamente a la dominicana, ¿Twitter le da de baja? ¿O qué es lo que pasaría? No le baja. El algoritmo empieza a trabajar de diferente manera. O sea, es un bloqueo masivo. Entonces, exponencialmente la interacción. Él me habló de interacción, porque Twitter también genera una parte del algoritmo que se genera en Twitter tiene que ver con la interacción. Eso quiere decir que si ella postea un video y vos le das play al video y lo ves de principio a fin, eso va generando que vos interactuaste con tu Twitter. Entonces eso le va generando más capacidad en el algoritmo. Eso es lo que yo he entendido. Probablemente Mario sabe mejor. Correcto, pero eso es cuestión hasta cierto punto de sentido común. Yo por eso a la mujer esa que vino hace una semana, 10 días, ni siquiera le comenté nada, porque era darle importancia a un balastre total, ¿verdad? Una extranjera. Se tuvo que haber hecho con Walter Araujo y con toda esa gente, o sea, desde hace, tenemos un año de estar diciendo lo mismo, pero la gente está consciente de cómo está la situación, sigue. O sea, es una cuestión de la inquietud de las personas de estarse peleando por gusto, con inútiles, con estúpidos, con gente que no tiene nada de la pena en el Twitter. Entonces, la cuestión es, el tema de fondo es promover el mensaje de que tenemos que cambiar la situación política en concreto en El Salvador. O sea, es promover un mensaje, no de estarse peleando. O sea, estar perdiendo el tiempo tuiteando o respondiendo, interactuando con gente que no sabemos que no va a tener. O sea, por ejemplo, el caso de la reelección, no estar diciendo no, que la reelección, no, estar martillando en el hecho de que es inconstitucional, de que no hay una realidad jurídica que promueva o que facilite o que posibilite esa cuestión. Ese es el punto. O sea, la gente tiene que entender que al final interactuar en las redes sociales efectivamente se puede convertir en un efecto cascada. Pero si vos estás respondiendo, estás interactuando con un montón de gente que sabe, todo el mundo sabe que hay farms, ¿cómo se dice? Granjas de trolls y todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que vos estés consciente de la situación que estamos viviendo? Estamos atravesando un periodo dictatorial siguiente, pero estás metido en el mismo problema. O sea, tenés que realmente entender que tenés que revertir esa situación. O sea, no tenés que darle cancha desde ningún punto de vista a ese tipo de publicaciones ni nada. O sea, entre más te metes a pelear con los troles, más cancha les estás dando. Cuando la gente realmente entienda, todos estos vivos de la oposición, toda la gente que dice, ay, sí, no me tiren hate, si son golondreros los voy a bloquear. Ya, terminen esa mierda. O sea, si de verdad entienden cómo funciona el tema de las redes sociales, o si quieren entenderlo, tienen que ser proactivos, tienen que transmitir el mensaje que se tiene que transmitir independientemente de lo que digan
cualquier troll o cualquier, ¿entendés? La cuestión está en que si la gente no entiende eso, no vamos a avanzar. Por eso es que es necesario, perdón que interrumpa. Solo termino la idea, porfa. Okay. Esto último que dijo Conan, apliquémoslo también a los diputados oficialistas, ¿verdad? Ya no les hagamos caso, hombre, sus ridiculeces. Lo hacen por joder, por ganar rating, por mantener su vigencia. Lo hacen para continuar en el cargo, porque muchos de esos, los que ustedes ven últimamente que están haciendo más el ridículo, ya no van, ya les dijeron, mire papito, usted ya no va, están desesperados, se ponen a enseñar los ñeques, las nalgas, las chiches, porque están desesperados. Ya no les hagamos caso, no nos desgastemos con esa gente. Y continuando con el punto, lo que me llamó la atención, y tal vez Mario nos puede entender, esta semana, señores, el divino, eso me llamó la atención y quisiera saber qué está pasando. El divino comenzó a seguir a focas de nivel medio. Es decir, no son ni funcionarios, ni dignatarios de nuestros países, ni gente prominente. Son focas de nivel medio, sobre todo Estados Unidos. Comenzó a seguirlos. Allí sacaron su agradecimiento. ¡Qué gracias, Presi! ¡Qué increíble! No me lo puedo creer que me ha seguido. Siguiente punto. Yo tal vez Mario sabe qué puede estar ocurriendo. Segundo punto. Miren, ahí le subí el Twitter de Edgardo Mulato, vea. Jalisco nunca pierde. Ya no van a estar ni siquiera en un auditorio cerrado en Nueva York. Van a estar en una radio. A saber si es cierto que siquiera van a estar allá, porque armar desde aquí un escenario de una supuesta radio en Nueva York no cuesta nada. Pero miren, van para afuera, van en decadencia, van perdiendo aún afuera. Solamente, dale, Xochitl. Gracias. Sí, para complementarle a Conan, este colectivo hace un par de meses inició la campaña de ¿Dónde está Carla? Y en aquel momento trabajamos para entender cómo posicionar un mensaje en las redes exitosamente, ¿verdad? Resulta que sí, el tuitear, tenemos que convertirnos en una guerrilla digital, y el tuitear, el poner un mensaje en Twitter o en Facebook sin viñetas, por ejemplo, sin el numeral, y por ejemplo aquí arriba el numeral El Botiquín, numeral régimen de excepción, sin viñetas, los mensajes lo más probable es que entren en sombra y Twitter los esconde, ¿verdad? Por eso tiene sentido no bloquear a la dominicana, pero también podría utilizarse, el único intercambio que hay que hacer con los oficialistas es para posicionar nuestros hashtags y nuestro mensaje. O sea, si a mí vienen y me atacan, yo no los voy a bloquear, pero cuando interactúe con ellos, yo estoy generando tráfico. Y yo les voy a contestar sin leer lo que me digan, sin leer las ofensas. O sea, usted a veces no está hablando ni con una persona, es un software que le está contestando. Entonces usted no se clave. Si usted le va a si vamos a tener no a la reelección, por ejemplo, si lográramos coordinar una guerrilla digital que impulse el no a la reelección, o digamos que elegimos tres causas, ¿verdad? No a la reelección, libertad a los 5, ¿verdad? Libertad a los 5, o Santa Marta no está sola, o libertad a los inocentes, por ejemplo. Estoy dando ejemplos, no tiene que ser así. Y durante una semana vamos a concentrarnos en eso, independientemente de las cortinas de humo que tiren ellos, ¿verdad? O independientemente de la circunstancia que se dé en ese momento. Entonces, otra cosa es que los hashtags o las viñetas tienen que ser exactamente sin una letra más ni una letra menos. Por ejemplo,
el hashtag régimen de excepción que está aquí arriba es una clave, ¿verdad? Pero si usted solo pone régimen excepción, ya no es la misma viñeta. Entonces, por eso es que necesitamos que eso sea coordinado de alguna manera para que nosotros el tiempo que invertimos en estar en las redes tenga un propósito, porque ellos sí tienen un propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros con la campaña de ¿Dónde está Carla? Logramos mover a Bukele a reaccionar en cadena nacional. Y la vicepresidenta, esa mujer Sueci, no sé qué, también salió a reaccionar y salieron a cometer errores, ¿verdad? Eso significa que un pequeño esfuerzo, y eso que nosotros no éramos un grupo tan grande, pero sí logramos traer la atención de varios pequeños colectivos, por lo menos 4, y hicimos incidencia. Pero, por ejemplo, 2 fines de semana completitos, 48 horas nos echamos tuiteando, estando en Space, tuiteando cada media hora, además de que nos montábamos en los hashtags que están en tendencia, porque esa es otra cosa. Si usted no le pone, por ejemplo, si usted no le pone hashtag El Salvador a sus tweets, no van a circular. Queremos que circulen entre el interés por El Salvador, ¿verdad? De rigor, todos nuestros tweets deben de llevar por lo menos hashtag El Salvador o el icono de la bandera de El Salvador. Y eso le va a decir a Twitter que ese mensaje se tiene que ir por este camino, que es para los que busquen la palabra El Salvador. Entonces, sí es muy importante tener una estrategia comunicacional y que no nos muevan las cortinas de humo, aunque nos parezcan importantes, pero la reelección es un tema que deberíamos de mantenerlo permanentemente, por lo menos. Y lo de la libertad de los 5 de Santa Marta, que es el primero, es un caso emblemático. De aquí en adelante, señoras y señores, el gobierno nos está dando la señal de que va a ir por los dirigentes comunitarios. Y eso no lo podemos permitir como pueblo. O sea, eso tiene que ser una alarma roja, así rojísima. Si ellos no sueltan a los compañeros dirigentes de Santa Marta, aquí se está sentando el precedente que este gobierno puede ir y sacar a quien se le dé la gana y no tener ninguna responsabilidad social. Nosotros tenemos que ser capaces de sacar el mensaje también del cerco informativo en el que existimos. Hay un cordón, estamos acordonados. Todo lo que nosotros hablamos, muy poco sale de este cerco. Tenemos que sacarlo, que viaje a Europa, que viaje a Estados Unidos, que viaje a Australia, a todas partes, a todas las redes, porque cada país, digamos, tiene como una circunscripción, ¿verdad? Las noticias que tienen que ver con El Salvador, las noticias que tienen que ver con Honduras, o sea, tienen su circunscripción y a nosotros Bukele nos tiene amordazados porque ha callado a la prensa y además con la campaña financiada en las redes a través de los hashtags nos tiene en una burbuja. Él maneja la burbuja porque nosotros no creamos tendencia. Solo se manejan las tendencias que él es capaz de colocar en específicos lugares y eso nos mantiene encerrados a nosotros. Lo que nosotros digamos nadie lo lee. No importa cuántas veces digamos nada, si no tiene dirección y no tiene estrategia, no va a romper el cerco informativo. Y no sé si eso, bueno, Chambita se fue y hubiese sido bueno que terminara de la conversación aquí, ¿verdad? Ese Delta y luego Conan de nuevo. Y vamos a ir ya cerrando porque ya tenemos, a menos que haya alguien más que quiera levantar la manito, pero Mario no le veo la manito arriba. Adelante Delta y luego Conan. Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. La verdad, creo que aquello de la unión hace la fuerza es algo que al saberlo aplicar, ¿no? Lleva grandes resultados.
Lastimosamente se ha visto, ¿no? Últimamente que como oposición cada quien está jalando por su propio lado. Yo creo que si todos viéramos como objetivo final el verdadero significado de la pregunta ¿cuál es la ruta? Tuviéramos grandes resultados y ojalá el 2024 pues tiene que ser un año en el que digamos, bueno, lo logramos. Se logró remover lo que queríamos remover, ¿no? Puede que se reelija el fulano hay grandes probabilidades, pero por lo menos a la asamblea se le puede dar. Ahí se le puede dar el toque, una estocada. Claro, necesitamos generar una estructura de células para que para que podamos coordinarnos en estrategias, ¿verdad? Y por eso es que la DDR plantea una, una coordinadora, por lo menos en la diáspora, ¿verdad? Porque nosotros somos una organización de la diáspora que lo que queremos es apoyar los procesos internos del país para poder, de cara a lo internacional, llevar el mensaje de las organizaciones en el interior. Ese es el objetivo de nosotros. Que fuera del Salvador tengamos la posibilidad de decir las cosas que la gente en el interior no puede, porque la represión no va a retroceder. La represión, la tendencia ha sido a la intensificación, y si no vean, cuando inició el gobierno, y ahora, ¿verdad? ¿Cuánto hemos perdido? O sea, esta es una ofensiva en contra de nuestros derechos. Y si nosotros no hacemos algo para organizadamente pararlo, Bukele va a seguir. Y además de que va a saquear, y como ya lo hizo hasta hoy, va a seguir saqueando, endeudándonos y llevando el dinero, sacando el dinero del país, y va a desaparecer. Y cuando desaparezca, ¿quién lo va a encontrar? Ese es uno de los problemas. Va a dejar destruido nuestro país sin fondos para la reconstrucción, súper vulnerables, con una cantidad de personas que han sido violadas sexualmente, asesinados sus familiares en los centros penitenciarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la unificación es súper importante, pero la unidad no es creer que todos vamos a pertenecer a la misma organización. Eso es imposible. Necesitamos generar pequeñas organizaciones que tengan su representación y que lleguemos a coordinar. Y eso es lo que él está destruyendo. Bukele está destruyendo la estructura organizacional de nuestro país, y por eso es que atacó a los sindicatos más fuertes inicial, y a los demás los ha alineado. O sea, esta es una coyuntura que ha creado la represión gubernamental, y es un plan que se ha ejecutado casi a la perfección, y nos ha neutralizado como sociedad. Adelante, Conan y Anita después, por favor. Gracias. Gracias. Miren, otra vez, es decir, yo no sé de qué manera hacerle ver a todos los que están acá, vemos un poco más de 20 personas acá, y a todos nuestros contactos, no solo en el Twitter, pero en cualquier red, en un grupo de WhatsApp, en todo lo que y haciendo énfasis primero en una cuestión. Si nosotros perdemos tiempo en decir Bukele se va a reelegir, Bukele va a hacer eso, estamos perdidísimos. Estamos clarísimos de que ese tema no se debe tocar porque es inconstitucional. Si nosotros entramos en ese juego, entonces estamos perdidos completamente. La cuestión de la reelección es inconstitucional y punto. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo. En cualquier caso, podemos estar promoviendo, digamos, la constitucionalidad, no porque hay una persona que quiere violentar la constitución, no, es por hacerle ver a las personas de que ese camino no nos conviene a nadie en el país le conviene. Eso es por un lado. Por otro, nosotros no tenemos que estar perdiendo tiempo en pensar de que
ay, que somos oposición, que no, es que miren, la ciudadanía, los derechos ciudadanos son la base de las decisiones que en una democracia imperfecta como la que tenemos, se tienen que tomar. O sea, tenemos que abrir los ojos a las personas. Y no decirles, miren, Bukele es un tirano, si la gente ya lo sabe. No tenemos por qué estar diciendo, miren, esta gente, estos mafiosos están haciendo esto y lo otro. Y lo han hecho a plena luz del día. Lo que tenemos que decirles es, mire, usted tiene el derecho, usted tiene esta serie de derechos, sus derechos políticos, sus derechos civiles son estos. Si usted es una persona, un ciudadano responsable, pues tiene que actuar con responsabilidad. O sea, es borrar la retórica desde los socialismos, con base en la ley y con base en el sentido común, con base en hacerle ver a las personas de que tienen derechos y que les puede ejercer. O sea, nosotros estamos tomando la situación desde el punto de vista de estar confrontados con la retórica oficialista. Es todo lo contrario. Esa retórica está cayendo por sí misma. La gente lo está viendo. Entonces lo que tenemos que hacer es potenciar el hecho de que las personas tienen el derecho de decir, es cierto, estos pendejos nos están haciendo mierda, entonces, pero nosotros también tenemos el derecho de decirles, bueno, ¿saben qué? Váyanse a la mierda. Nosotros vamos a ver cómo podemos de alguna manera revertir eso con base en el proceso electoral o digamos la recomposición de la sociedad, la recomposición de la política a nivel nacional. Ese es el mensaje que se debe promover. No estar enfrentados, si ya sabemos que este gobierno está haciendo mierda, está hundido el país. Entonces, si ustedes quieren martillar en ese tema, vamos a seguir martillando en ese tema. Lo que tenemos que hacer es promover los derechos ciudadanos, el derecho político, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. Independientemente, ya sabemos que el régimen de excepción es lo peor que le pudo haber pasado en este país en este periodo. Entonces la gente tiene que saber cómo defender sus derechos. Eso es lo que debemos promover. No estar completamente peleando y diciéndole así, y ya sabemos que esta gente está revoltando la Constitución. Entonces, se han robado las instituciones, no hay Estado de Derecho. El imperio del derecho es una cuestión que puede ser, digamos, un ideal, pero en la práctica es una realidad. Y los dueños y los salvaguardas de esa situación somos los ciudadanos. No son los que ostentan el poder, no son los diputados, no son la Corte, somos los ciudadanos los que garantizamos de que esa cuestión eso es, o sea, tenemos que verlo desde otra perspectiva, es decir, revolcar la retórica oficialista desde el punto de vista de salvaguardar los derechos. Tenemos derechos y el régimen de excepción es una cuestión que estos lo quieren promover como la base o la panacea del tema de la seguridad, pero lo que están promoviendo es una vulneración sistemática de los derechos humanos desde el Estado. Es absurdo lo que están haciendo. Entonces, la gente tiene que estar consciente de que eso es una aberración jurídica, por un lado, y es un atropello a sus derechos. Eso es lo que la gente tiene que estar consciente. Y eso es lo que debemos promover. Claro que sí. Gracias, Conan. Arga y Marlon tienen micrófono. No sé si desean participar. Levanten la manito. Arga, Marlon, a la 1, a la 2. No, yo estoy bien, así está bien, gracias. Hola, buenas Gracias. noches, ¿me escuchan? Sí, adelante, Arga. Gracias. No, pues aportando siempre a la discusión y a elevar la concientización, que es lo importante, a empoderar, diría yo, a ejercer ese pensamiento crítico
de preguntarnos, cuestionarnos, siempre evaluar o hacer una autoevaluación de la situación, ¿no? Ese ejercicio de cuestionar y hacer el costo riesgo-beneficio ya sea en el área personal, cuando usted sale de su casa, pero también así colectivamente de lo que se está viendo, ¿verdad?, en el país. Yo le puedo decir una cosa, de todo lo que hemos hablado, me parece, es importante siempre establecer el hecho de que no todos vamos a estar en una misma, digamos, o concordar o estar de acuerdo, ¿verdad? Completamente. Y esa es la belleza de tener ese pensamiento, porque lo que para mí es limitante entender desde la perspectiva de algunos de mis hermanos salvadoreños, los aprendo acá. Y asimismo también ese hermano salvadoreño va a aprender de cómo yo veo el mundo, de cuáles son mis limitantes, cómo es que yo percibo mi vida, o cuáles son mis retos y cuáles son los retos de mis hermanos salvadoreños, a fin de que se llegue a una colectividad y a un beneficio común, ¿no? Entonces, yo quiero nada más recordarle, ¿verdad?, que todo este relajo que ha pasado, quizás sería de ejercer tal vez ese pensamiento crítico, de dejarle me encanta a mí dejar siempre estas preguntas. ¿Creen ustedes que todo esto hubiera pasado si este señor Bachiller hubiera tenido el poder total en una asamblea? ¿Verdad? Entonces son todas esas preguntas hay que hacernos. ¿Cómo es que este señor, como decía por ahí, no me acuerdo, yo creo que Xochitl lo decía, cómo es que se ha atrevido a hacer lo que no pudieron hacer, ¿verdad?, los gobiernos derechistas de encarcelar a sindicalistas, a miembros comunitarios y hacer cosas más aberrantes judicialmente? Entonces la pregunta yo les voy a dejar, yo creo que todos sabemos la respuesta, pero es bueno siempre ejercer ese pensamiento. ¿Creen ustedes que todo esto hubiera sido diferente si este señor no hubiera tenido la asamblea, verdad? La asamblea se ha convertido no en un lugar de parlamentar, ¿verdad? De discusiones, de reformas, de análisis, ¿verdad? O sea, el análisis no solo en el marco legal, en el análisis social de quienes van a ser impactados ante dichos cambios y no ser esas expedite o esas formas de pasar leyes en 2 horas, en 3 horas, o incluso reformarlas, no solo reformarlas, pero crearlas, ¿no? Entonces, es importante hacernos estas preguntas. ¿Qué sería de El Salvador ahora si esta asamblea no tuviera un grupo de payasos en el cual no se les permite cuestionar al bachiller, sino que lo único que se les permite es entre el nombre de yo apoyo a mi presidente y entonces todo lo que él haga va a ser correcto? Ahí surgió otra pregunta. Entonces estamos aseverando que este señor Bachiller nunca hace errores. Y eso es bien, bien crítico, creo yo, pensar que alguien, un ser humano como tú y yo, no podamos cometer errores. ¿Y por qué existen esas capas, pues, de que hayan diferentes grupos que puedan cuestionar, monitorar, auditar si esa ley o esa ley no es buena? Y es por eso mismo, porque no hay perfección. O sea, hasta el mismo expertise o el máster se puede equivocar en una área. Entonces,
hay capas en el cual por eso existe el propósito, ¿verdad? De tener, ¿verdad? Esa independencia y no ese poder vertical, el poder lineal donde no se puede cuestionar y no se puede realmente poner en la mesa propuestas de hacer las cosas mejores porque van en contra de intereses oscuros, intereses propios, intereses que ni tú ni yo vamos a poder saber hasta que pues años pasen y se de alguna manera esperanzados a que se establezca o que salga a luz, ¿verdad? La información. Entonces, hagámonos esas preguntas, hagámonos qué sería de El Salvador si a este señor, el bachiller, le tocara negociar, le tocara que fuera auditado, le tocara que fuera responsable de sus actos. Sería así, ¿verdad? De tuitear así como tú tuitea, de mandar a la cárcel a la gente que si no ha tenido el chance de defensa en un tribunal. Y eso es importante porque el argumento y la retórica que se vende es de que lo que se quiere es proteger, ¿verdad? Y aquí lo único que se quiere proteger realmente, preguntémonos, ¿verdad? Es que todos tengamos el derecho de pasar por un tribunal y seamos, que si nos acusan podamos presentar pruebas de lo contrario, ¿verdad? De tener esa oportunidad de ir al proceso paso por paso y que nadie esté encima de nadie. Entonces, tenemos eso ahorita. Tenemos eso ahorita, que yo pueda, por ejemplo, tener esa certeza que yo voy a ir a un juzgado y tener esa certeza que me va a tocar un juez en el cual va a tomar neutralmente y bajo un marco legal mis pruebas. ¿O será que se va a inclinar porque todo el panorama, el ambiente tóxico ha creado que hasta los mismos jueces tengan que inclinarse o la balanza se tenga que inclinar a un lado, ¿verdad? Esas son preguntas que tiene uno que hacerse porque puede ser que no nos esté tocando ahorita, pero la situación de abusos a cualquiera le puede pasar ahora en día en El Salvador con una llamada que se reporte, con que le caigas mal a alguien, con que alguien te tenga envidia, ¿verdad? Y esto se agrava en un ambiente de hambre, ¿verdad? Un ambiente de pobreza en donde todos están en modo de sobrevivencia, de sobrevivir a costa de lo que se pueda, ¿verdad? Nada menos, por ejemplo, estamos hablando de un bachiller que anuncia que son 300 no sé cuántos días sin homicidio y la pregunta sería, ¿la seguridad solamente radica en eso? O estamos felices nada más que con la idea de que no haya homicidios, pero me falta en la refri mis alimentos y no tenga ese sustento, o que no tenga trabajo, o que me multaron y ya me quitaron, o ya no pueda ver la placa, o que me quitaron mis herramientas de trabajo, ¿verdad? Porque me quitaron en el centro mi plancha, ¿verdad? Entonces, hay que quizás empezarnos a cuestionar cada vez que nos surgen esos pensamientos, o de pronto a tener pláticas con gente así, de retar esos pensamientos. Ok, ¿será que realmente seremos o estaremos en un ambiente conducivo solo con esa percepción de tener 0 homicidios cuando es bien conocido que esto se va a trasladar en otras áreas de delincuencia y otras áreas de actividades ilícitas? Es nada más una metamorfosis, digámoslo así, si lo queremos ver, para digerirlo más. Entonces,
Yo creo que entre más nos cuestionemos, porque aquí no va a haber respuesta, o sea, venimos a veces a los espacios y nos gusta, ¿verdad? ¿Qué va a ser ahora? Esperamos oír, por ejemplo, noticias como Estados Unidos viene y sanciona o va a derrocar o va a hacer aquí, o la comunidad internacional nos va a liberar y ¿verdad? No, y realmente la pregunta es que No nos gustaría. deberíamos de creer eso, ¿verdad? Porque eso significa que otros gobiernos tienen poder para cambiar nuestras leyes y eso es inaceptable. Y entonces estar con el glamorizar o tener como ese esperanza de telenovela, ¿verdad? Que me voy a casar con el rico y salgo de la pobreza, ¿verdad? O sea, cuando realmente nos tenemos, ¿verdad? Que unir y entender que nunca vamos a tener una 100% completa alineación de pensamientos con nuestros hermanos salvadoreños, pero tenerla, por ejemplo, priorizar, por ejemplo, los derechos humanos no son negociables, priorizar que las libertades civiles tampoco se negocian, ¿verdad? Entonces, empezar a elevar esa concientización. ¿Qué significa? Porque suena eso de derechos humanos, suena muy inalcanzable, no entiendo qué es eso, ni tampoco libertades civiles, no lo entiendo, ¿verdad? Entonces, tal vez bajarnos, ¿verdad? Cuando hablamos, ¿verdad? Y incluso, por ejemplo, situaciones en donde se ha golpeado, ¿verdad? De que hay alguien que está sufriendo las consecuencias de este régimen de excepción y aún así internalizamos la opresión, ¿verdad? Señor Bachiller, ayúdeme, ¿verdad? Cuando de principio nunca pensaron en ese grupo, en esa comunidad, ¿verdad? Entonces, es muchas preguntas las que nos vamos a tener que empezar a hacer, no con el afán de buscar una respuesta absoluta, pero con la objetividad o con el fin de elevar que hay cosas que no se pueden negociar, de elevar la concientización de que no va a haber ningún político, ningún mesías, ni este que está presente, ni el siguiente que lo va a reemplazar, ya sea de aquí 20, 30 años, que va a venir a arreglar como que es un mesías o como que va a ser la Biblia, ¿verdad? De alguien supremo, sino que con la afinidad de decir, yo como ciudadano también tengo parte de responsabilidad de que esta gente que tenga una controloría, que tenga un monitor de que si mi cantón, si mi comunidad, si mi barrio, la alcaldía no le está sirviendo, no tener aquel temor de denunciarlo, ¿verdad? No tener el temor de pedir información. Pedir información, señores, hoy en día se ha vuelto el pecado capital más grande en El Salvador. Entonces, hagámonos esas preguntas. Aquí te dejo, Xochitl, hagámonos esas preguntas. Sigamos rolando preguntas incómodas, no con el afán tal vez de encontrar esa respuesta absoluta, pero con el afán quizás de hacer ese sopa de ideas y de llegar tal vez, ¿verdad?, a concluir o a dar un análisis individual después de escuchar a todos nuestros hermanos salvadoreños. Démonos la oportunidad de escucharnos. Usted que no quiere hablar, hable, siéntase que este botiquín sea su lugar de seguridad para exponer. Y qué es lo que usted, cómo ve usted su realidad, cómo usted la ve, cómo ve esa realidad usted que trabaja ahí en el centro, señor. Usted, madre soltera, ¿cómo la ve? O usted, joven, que no tiene educación y no tiene medios como para seguir, o tal vez ya terminó y no encuentra empleo, ¿verdad? Entonces, y salgamos de esos mitos de que El Salvador está mejor y que por eso están regresando los extranjeros al Salvador, ¿verdad? Te dejo con eso, Xochitl. Más preguntas,
sigamos cuestionando y que no nos dé vergüenza que nos llamen individuos con pensamiento crítico. De ahí sale la transformación realmente, no de una línea o de una autoridad vertical o lineal. Te dejo ahí, Xochitl. Hola, hola. ¿Me escuchas, Sara? Hola, no le escuché bien cuando me dio la palabra. También preguntarnos si ahora los muertos no salen de la delincuencia en las calles, ¿por qué entonces están saliendo de los penales? Porque también se dice que son inocentes y tienen sus hojas de comprobación de la fiscalía, que ellos no tienen ninguna relación con delitos o con pandillas y que por eso los absuelven de toda acusación y cargo. Entonces, ok, estamos teniendo 0 homicidios según ellos, porque hay homicidios que no salen en las noticias, o sea, no están denunciando lo que en realidad pasa, o sea, ocultan las cifras como las ocultaron con los muertos por COVID. Ustedes recuerdan, la OMS dijo, aclaró eso, que El Salvador no había dado números exactos, que El Salvador como que había ocultado cifras. Lo mismo están haciendo ahora. Siempre, nada menos antier, creo, compartí ahí en el grupo, un joven de acá de Apopa que era parte de la orquesta de la alcaldía, vocalista cuando había orquesta, ¿verdad? El año pasado, antepasado. El muchacho lo hallaron muerto, con golpiza y todo, en un río de la localidad. Y eso no salió en las noticias, pero se sigue diciendo que hay 0 homicidios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y los muertos que están saliendo de las cárceles? ¿Quién los pone entonces? Entonces no podemos decir que estamos en un país con 0 homicidios cuando ahora es más grave, porque antes el delincuente cometía homicidios o suicidios o qué sé yo en la calle, agresiones a la población, pero ¿y ahora que lo está haciendo el gobierno? Que lo está haciendo un servidor público, llámese policía, llámese militar. ¿Qué pasa? ¿Será que esos homicidios no importan? ¿Tendrán menor valor como delito? ¿Qué pasará? Eso es lo que se tiene que preguntar la gente, porque muertos siguen habiendo y de formas crueles, porque mueren con tortura. ¿Cuál es la diferencia entre la tortura de un pandillero ejercida a un ciudadano a la tortura ejercida por un policía, un militar en una cárcel o en la calle? Todo eso la gente se lo tiene que preguntar también. Quizás eso. Muchas gracias, Sara. Societa tiene la palabra. Tiene cerrado el micrófono. Gracias, Arda, por las saludes antes de que se me pase el chance de decirte gracias. Adelante, Sociedad. Oh, creo que tenemos a alguien que quizás va a... ¿Aló? Hello. Tiene cerrado el micrófono, Sociedad. Tiene una gran foto ahí de Nayib Bukele. Hola. ¿Puedo decir algo? Solo si la cuenta de Sociedad quiere hablar, y si no, pues entonces usted seguiría, Conan. Bueno, adelante, Conan, por favor. Todas las personas que Conan, tiene que acercarse más el micrófono, que casi no se le entiende. ¿me escuchan ahora? Mucho mejor ahora. No sé si tiene usted unos auriculares o algo. Sería interesante que todas las personas que están en el exterior, al momento de los cubos, están obligados, si tienen la voluntad de movilizarse, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en todos los países, en el momento de los cubos, tienen que tener el valor de agarrar un boleto, volar a El Salvador y luchar en el momento que sea requerido. Eso es lo que yo siempre he estado pensando, de que realmente si se va a revertir esta situación, va a tener que haber una lucha, y eso es una realidad. La historia lo ha comprobado. O sea, toda tiranía necesita un sacrificio hasta cierto punto sublime de ciudadanos responsables, de ciudadanos que tienen que
salvaguardar la decencia en primer lugar y por otro lado, digamos, la convivencia social, y aunque tengamos leyes imperfectas, por lo menos tenemos que salvaguardar el marco jurídico que tiene que aplicarse a todos los salvadoreños por igual. O sea, podemos gastar toda la saliva del mundo, pero si no estamos dispuestos a ir al Salvador, todos los que están afuera, a luchar por ese ideal, entonces estamos perdiendo el tiempo. Fíjese, Conan, que solo compartirle un poco acerca del trabajo que estamos haciendo nosotros. Bueno, primero creemos que es importante intercambiar opiniones porque ninguna estrategia se hace entre mudos, ¿verdad? O mudas. Es importante la interacción y el uso de la palabra para poder expresar nuestras ideas entre nosotros. Eso es importante. Es importante también la difusión de la denuncia. Y eso es algo que hemos aprendido en el camino, que por cierto aquí está Oscar y él ha sido uno de los que ha impulsado. Una de la cuestión de saber cómo funciona Twitter, ¿verdad? Y las redes sociales, porque si ustedes se ponen a pensar, Bukele es capaz de convencer a la gente en las redes de cosas irreales o sea, cosas que no existen se venden como reales. Y si Bukele le invierte millones de dólares en las redes, significa que es allí donde tenemos que atacar, ¿verdad? Y yo sé que aquí hay gente escuchándonos y que nos tienen intervenidos algunos los teléfonos, pero bueno, este es la de la lucha. Entonces, pero permítame, un segundo que por eso cuando estamos yo tengo abierto el micrófono se oye bastante ruido si usted abre el suyo. Después de que yo termine, usted puede participar. Nosotros como DDR, Diáspora Democrática en Resistencia, somos una organización en el exterior y nuestro objetivo es llevar los recursos que podamos porque nosotros no somos ricos. Para mí no es viable comprar un boleto, perder una semana, ir a El Salvador. Eso es imposible para mí en lo personal, ¿verdad? Y creo que para la gran mayoría de salvadoreños, mayormente los que no están con sus papeles, no podrían hacer eso tampoco. Pero si nuestro tiempo que dedicamos en las redes nos ponemos de acuerdo para crear una estrategia, y si Bukele es capaz de convencer a la gente de cosas que no existen, significa que los medios tienen poder, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos saber cómo posicionar mensajes en las redes y nuestro objetivo tiene que ser salir del cerco informativo que Bukele ha construido, porque él ha construido una muralla en las redes, de tal manera que nuestros mensajes no tienen alcance ni ganan tendencia porque en número no son grandes, pero nosotros en número somos muchísimos más si nosotros logramos crear, por ejemplo, usted y lo que expresa me parece muy interesante. Si ustedes pudieran crear una estrategia y ponerla en papel, ¿verdad? Y hacérnosla llegar a nosotros, porque hay gente que tiene el conocimiento, ¿verdad? Y nosotros pasar esa estrategia, porque todo necesita tener, o sea, esto no va a nacer espontáneamente, esto no va a ser así. Tiene que haber organizaciones que entre nosotros lleguemos a acuerdos de hacer una campaña, por ejemplo. Entonces, es importante que la gente que tenga el conocimiento haga un proyectito, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las líneas gruesas? ¿Cuáles van a ser las líneas finas? ¿Cuáles son los hashtags que se van a utilizar? Y una de las cosas que hemos entendido nosotros después de casi un año de estar aquí en las redes es que muchas personas desconocen cómo funcionan las aplicaciones y eso es normal porque nadie nace aprendido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros deberíamos de generar campañas para instalar Twitter, por ejemplo, para ver que el Twitter, la versión que tenga acceso a micrófono, explicar cómo funciona, qué funciones tiene la aplicación. Eso es lo que necesitamos crear y nosotros como DDR ya tenemos una gira, por ejemplo, de 4 meses, donde estuvimos
estuvimos protestando enfrente del consulado de San Francisco, hemos protestado enfrente de la Casa Blanca, hemos protestado enfrente del consulado de Los Ángeles, hemos viajado a Washington, a Montreal, o sea, porque como DDR estamos consolidando nuestra red, pero sabemos que somos 3 millones en el exterior. La DDR no puede ser la única organización, tienen que haber una cantidad de organizaciones pequeñas que lleguemos a tener un proyecto. Y vaya, y si su amigo tiene ideas y el conocimiento, pues háganoslo llevar, háganoslo llegar. Yo ya lo sigo y lo vamos a seguir con la otra cuenta, porque en el Space no vamos a poder llegar a ese acuerdo, pero nosotros lo vamos a tomar en cuenta y lo podemos discutir, ¿verdad? Fuera del Space para hacer una propuesta de proyecto, ¿vale? ¿Verdad? No, no, entiendo, y pienso que es importante que haya una movilización, y eso está muy bien. O sea, a lo que yo voy es que eso está muy bien, pero la reversión de la realidad que vivimos en el país tiene lugar en nuestro país. Es decir, han pasado 3, ya casi 4 años de este gobierno y no ha habido si usted conoce cómo funciona el Congreso en Estados Unidos y si usted conoce la trayectoria de cómo la Comisión Política Diplomática del FMLN en su momento movilizó ese lobby, y usted conoce la trayectoria de algunos personajes, había gente en el exterior como Rubén Zamora en su momento, que fue el embajador Francisco Alto, que fue embajador en Washington, y hubo una gran cantidad de Víctor Valle, una gran cantidad de personas que hicieron una movilización de hormigas, pero mire, ellos se reunían, había una cantidad, había un caucus en el Congreso que tenían clarísimo qué era lo que estaba pasando en nuestro país. Hace poco hubo un congresista que se retiró y 2 senadores que se retiraron y que dentro de su documento de retiro dejaron clarísima cuál era su posición con respecto a nuestro país. Ese tipo de cosas, si no hay personas que conocen la interioridad de cómo se maneja la política, solo para poner el ejemplo de Estados Unidos, porque pasa a nivel distinto en la Unión Europea, en Bruselas. O sea, hay una gran cantidad de trabajo político-diplomático que tiene que ser muchísimo más efectivo que cualquier mensaje del gobierno, que cualquier mensaje de que el Bitcoin nos va a sacar de la pobreza. Ese tipo de cosas se caen por sí mismas. O sea, a lo que yo estoy diciendo es que hay una situación en la cual tiene que haber un trabajo, tiene que ser directo, no tiene que ser, y en muchos salvadoreños que están dispuestos a hacerlo. El problema es que nos estamos gastando el tiempo en discutir cómo le vamos a hacer la contraparte en las redes sociales. Eso no nos va a llevar a nada. Te lo digo. No, nosotros sí creemos que de que hablando con esta persona que es un ejecutivo de Twitter que está basado en el mundo, mire, o sea, todas las mejores causas puede ser un hashtag en Twitter, pero al final la gente que sale a aguantar el gas lacrimógeno contra el aparato coercitivo de cualquier estado, de cualquier país, esa es la gente que revuelve las cosas, no es la gente que está tuiteando. Ese es el mensaje. Sí, perdón, Conan, disculpe que lo interrumpa. Vaya, nosotros como DDR estamos haciendo nuestra parte y de hecho estamos trabajando en nuestro proyecto y agradecemos su sugerencia. Sin embargo, la movilización de El Salvador la tiene que hacer la gente que vive en el interior. Nosotros solamente somos apoyo logístico y en cualquier otro sentido a nivel, incluso desarrollar capacidades de lobby diplomático, claro que sí. Sin embargo, nada va a reemplazar la convivencia y es importante el intercambio con nuestros compatriotas porque acuérdese que nosotros no tenemos ni el tiempo, porque aquí en Canadá, por ejemplo, nosotros tenemos que vivir y trabajar, etcétera, y cada quien en su lugar, ¿verdad? Y queremos aportar. Sin embargo, el intercambio nos permite estar al día
y conectados, porque aquí hemos creado vínculos incluso de amistad con algunas personas que usted ve aquí. Ya somos personas que nos conocemos. Ese acercamiento necesitaba darse, ¿verdad? Y creo que hemos avanzado. Ya para ir cerrando, disculpe que lo corte, pero con muchísimo gusto podemos ponernos en contacto y seguir platicando. Los miércoles y los viernes nosotros tenemos el botiquín, así se llama nuestro space, y en el formato del 2023 hemos cambiado a la noche. Antes transmitíamos a mediodía. Y estamos trabajando y esperen sorpresas nuestras y con mucho cariño, ¿verdad? Y ya para cerrar, Arga, porque estamos algo cansaditas. Sí, no, yo no me voy a extender. Solo quiero reiterar a Conan que entendemos lo que él está diciendo. Él quiere pasar de las palabras y de la discusión a la acción. Y esta es la pregunta que te voy a dejar, Conan. Para que tú tengas un soporte de miembros en la comunidad que luchen por tu mismo sentir o por una causa en común, ¿qué se tiene que hacer? Ellos tienen que sentirse identificados que ese problema los está afectando a ellos. Entonces, si no elevas la concientización en tu cantón, en tu comunidad, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos está afectando esto a todos? No solo a la niña Menchita que vende en la tienda, que ya cerró, o cómo le está afectando a esta vendedora informal que la han sacado del centro. Entonces, lo que dice Xochitl, para ya terminar y no hacerlo largo, es que si bien es cierto los miembros que están fuera, que estamos conscientes que hay cosas que no se pueden negociar y que se están haciendo mal, las estamos haciendo de respaldar, por ejemplo, el voto, que no nos lo roben, como dice Xochitl, diseminar la información que está acaparada y dominada por solo el gobierno mentiroso y farsante, logística de ir a protestar a las consulados y a las embajadas, hacerse ver. Pero la pregunta para ti, Conan, será, ¿quién va a elevar la concientización allí en El Salvador, donde se están afectando directamente? Porque la comunidad internacional, Conan, no va a venir a salvar. Somos nosotros los salvadoreños que necesitamos ponernos esos pantalones y decir, vaya, aquí ya no nos está afectando solo a una persona, este problema es sistemático, nos está afectando a todos y mayormente a las comunidades con más vulnerabilidad, pobres, adolescentes, madres solteras. ¿Cómo vamos a elevar para que entiendan que eso nos está afectando a todos? Y si no todos no nos unimos, aquí va, como dice Xochitl, represión más represión más represión. Esa sería la pregunta. ¿Cómo vamos a tener más para poder salir a las calles, para poder protestar, Conan? Es elevar la concientización. La gente tiene que sentirse identificada que ese problema realmente les está afectando. Ahí los dejo. Gracias, Xochitl. Gracias. Y mira, subió Oscar para hablar. Bueno, adelante, Oscar, por favor. Sí, me gustaría escuchar a Oscar. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos, saludos a mis troles de la guarda que me cuidan de día y de noche. No, en realidad solo quería saludarlos, felicitar siempre este espacio de la DDR. Es importante toda acción que se haga para exponer una narrativa alternativa y sobre todo una narrativa de la verdad, una narrativa que permita que la gente tenga una opción para distinguir entre lo que es la propaganda de un régimen y lo que es la verdad. En verdad que ninguno de nosotros, de los que estamos presentes aquí, de los 40, 50, 60, 100 o 200 personas que escuchemos este space, solitos
y ni siquiera nosotros juntos vamos a poder cambiar el rumbo de El Salvador, este más rumbo que está llevando a una dictadura, pero lo que sí va a poder hacer cambiar es este proceso que estamos haciendo todos, concientizando cada día a las personas. Miren, en la encuesta que me parece que presentó la Gavidia hace un par de días, se hablaba de que el apoyo a la reelección de Bukele había bajado 10 puntos. Eso créame que es un gran dato importante, ¿verdad? Para nosotros y también para el régimen. El régimen se preocupa cuando mira esos datos. Pero yo me ponía a pensar cómo se pueden dar estas situaciones. Bueno, se dan por muchas razones. Una de esas es la situación que está viviendo el pueblo salvadoreño allá en El Salvador, porque es allá donde se siente de manera más directa, aunque nosotros como salvadoreños no vamos a dejar de sentir lo que está sucediendo, ¿verdad? No vamos a dejar de sentir el dolor que hay cada día cuando vemos todos los días personas, homicidios dentro de los penales y que intentan de alguna manera dar una visión equivocada de la persona que ha fallecido, perfilándolos como mareros cuando ni siquiera los conocen. Eso es triste, eso es muy triste. Pero yo creo que con lo que decía Conan, claro, va a llegar el momento en que todos vamos a tomar acción dentro y fuera del país. Cada día vamos a ser más los que vamos a estar descontentos. Hace unos 2 años éramos poquitos los que estábamos en las redes sociales, pero hoy ustedes pueden ver. A mí me encanta ver tanta denuncia que hay todos los días, que porque le subieron al subsidio del gas, de porque que los policías ahora son jueces de la calle, cosas como esa. La denuncia en las redes sociales va creciendo y va creciendo. No hay que creer que los movimientos de cambio, los movimientos que cambian una sociedad, los movimientos revolucionarios, los movimientos de insurrección llegan de la noche a la mañana. Eso es lo que yo pienso. Así que mi opinión es que sigamos adelante. A veces estamos de acuerdo, a veces no vamos a estar de acuerdo en la visión, en el medio, en el rumbo, ¿verdad? Pero yo creo que sí estamos de acuerdo en la dirección. Y sigan denunciando cualquier cosa que se hagan todos los días. Miren, todos los días hay que estar viendo la realidad de nuestro país, denunciándole todo lo malo que está haciendo este gobierno. No es difícil, es fácil, porque son muchas cosas malas las que está haciendo. Eso lo sabemos todos. Y aquí hay algunos troles que me están escuchando también. Yo quiero saludarles y quiero agradecerles que me ayudan a difundir el mensaje. Ustedes son nuestros mejores aliados, ¿verdad? Que al momento de insultarme con sus insultos vacíos o al momento de insultarnos a nosotros con sus insultos vacíos, con sus mentiras, ya nadie les cree, pero eso nos ayuda a llevar las verdades que estamos llevando. Así que, no sé, solo quería opinar eso, seguirlos felicitando y sigan adelante, ¿verdad? Hay que seguir denunciando, estableciendo nuestra narrativa. Antes, la narrativa que se daba era la propaganda del gobierno. Hoy nosotros ponemos agenda en los temas. Yo no me dejo llevar por la propaganda del gobierno. O sea, ponemos la agenda de lo que queremos hablar para que ahí hablen. Por ejemplo, el caso de que se dio hace unos días de que le decomisaron la venta a una niña que lastimosamente pues tiene que ganarse la vida para sobrevivir. Y yo puse algo ahí que mencionaba que los niños no deben de trabajar y ahí se empezó a armar la discusión. Ya no es el discurso de la propaganda del gobierno la que priva ahí, sino que nosotros debemos de poner la agenda. Así que esa era mi opinión y gracias por la oportunidad de permitirme hablar. Saludos a todos, los admiro siempre, todos los días sabemos que todos ustedes y todos nosotros juntos estamos haciendo patria, queremos a nuestro país y vamos a salir adelante. Esta dictadura no tiene futuro, va a caer. Así que saludos a todos. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Y gracias por venir. Adelante, Anita. Gracias, Oscar. Qué bueno que nos visitas hoy. Bueno, les queríamos agradecer a todos los que participaron, los que estuvieron solamente escuchando, los que nos acompañaron en reflexiones muy atinadas en cuanto a la situación. Como Xochitl les explicaba, el propósito
de la organización va más allá de tener un space abierto, es uno, crear conciencia a través de la educación política, y esto, aunque a muchos no les parezca, es educación política. El compartir impresiones, opiniones, es educación política. Todos aprendemos de todos. Y entre otras cosas que nosotros vamos a empezar a materializar de cara a la situación, se vienen campañas muy importantes en cuanto a la oposición al régimen de excepción, que es el tema de este mes, la reelección y la captura de los compañeros que son líderes comunitarios y sindicalistas también, que como explicaba la compañera, creo que es el punto de partida para cosas y abusos más graves que vienen de cara a la consolidación de la dictadura. Recuerden, por favor, que el espacio queda grabado. Si no pudieron estar desde el inicio, queda la grabación. Los botiquines son el miércoles y el viernes, 8 de la noche, hora de El Salvador. Les agradecemos de nuevo su sintonía, su presencia, y pasen muy buenas noches.